Bendiciones, mis amados, qué bueno poder estar una vez más con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra enseñanza, realidades bíblicas que nos cuestan aceptar. Vamos a estar mirando nuestra realidad número 4. Recordemos que estamos estudiando Juan capítulo 11 y estamos mirando a través de estos 57 versículos estas realidades difíciles de aceptar. Hoy enfocaremos nuestra cuarta realidad en el versículo 21 y verso 32 de nuestro Evangelio. Dice la palabra del Señor en el verso 21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. El reclamo o la declaración de Marta y María pueden reflejar la tardía de Jesús a Judea. Recordemos que estas dos mujeres habían enviado la noticia a Jesús de que su hermano estaba enfermo. La Biblia nos dice que tan pronto Jesús recibió esta noticia, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Una vez que pasaron estos días, Jesús decide regresar a Judea con sus discípulos, más exactamente a Betania. Y es allí donde Jesús se encuentra con estas dos mujeres afligidas por el dolor, por la soledad y el vacío que su hermano Lázaro les ha dejado. Vemos en esta declaración también una gran realidad o una gran verdad para nuestros días. Este reclamo o este aparente reclamo de las dos hermanas es exactamente lo que estamos viviendo en nuestros días. Y es que donde no está Jesús hay muerte. Recuerde lo que dicen las hermanas: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No habría muerto. Así que es una gran verdad, es una gran realidad para nuestros días, porque donde no está Jesús hay muerte. Donde no está Jesús hay enfermedad, donde no está Jesús hay desilusión, donde no está Jesús hay desesperación. Vemos, mis hermanos, mis amigos en Cristo, que cuando llegamos a nuestro hogar y colocamos las noticias o los diferentes canales de noticias en el mundo, con lo primero que nos encontramos es con muertes. Muertes en las escuelas, muertes en los barrios, muertes en las calles, feminicidios, hombres matando a su esposa. Hay una tasa alta de feminicidios. Vemos también una tasa alta en suicidios en los jóvenes, aún también en los adultos por una ruptura matrimonial, por una eh, ruptura sentimental. Vemos jóvenes dejando cartas y tomando la decisión de quitarse la vida. Vemos también, mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, vemos muertes en los niños, niños siendo víctimas de abusos sexuales, violados, y una vez que son vulnerados, se les decide quitar la vida. Los niños, los jovencitos, las jovencitas desaparecen. Ese es el pan nuestro de cada día en las noticias. Jóvenes desaparecidos y después encontrados muertos. Así que, mis amigos, mis hermanos en Cristo, las palabras de Marta y María hablan claramente de lo que pasa con referente a la ausencia de Jesús. Cuando Jesús no está, solamente vamos a encontrarnos con la muerte. Ahora, ¿cuál es el problema con relación a todo esto? El problema es muy sencillo. El problema es que el ser humano, la gente, ha decidido dejar a Dios de un lado. Recordemos que la gente quiere vivir, o el ser humano quiere vivir independientemente a Dios. Y cuando el hombre toma esta fatal decisión, con lo único que se va a encontrar es con la muerte, es con la desesperación. Así que cuando el hombre decide dejar a un lado a Dios, se cumple lo que dice la palabra del Señor a través del libro de los Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. La Biblia nos habla de un hombre que decidió salir de la presencia de Dios. Por voluntad propia, él decide.
En lugar de reconocer su falta, su pecado, su acto criminal, la Biblia nos dice que Caín, ahí en Génesis 4:16, decidió salir de la presencia de Dios. No es Dios quien decide salir de la vida de Caín. No es Dios quien decide salir de la vida del ser humano. Es el ser humano que decide en su propia voluntad dejar ausente a Dios. Y cuando el hombre deja a Dios ausente de su vida, con lo que se va a encontrar es exactamente con lo que la Biblia dice, con caminos que no van a llevar absolutamente a nada, sino solamente a la muerte. Quiero enumerar 4 aspectos con relación a esta pregunta de Marta y María. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quiere decir que donde no está Jesús, ¿qué hay? Voy a enumerar 4 aspectos. Tal vez hay muchos aspectos que podemos decir con relación a la ausencia de Dios en el hogar, en la familia, en los hijos. Hay muchos, pero quiero enfocarme en 4 que son importantes. En primer lugar, donde no está Jesús hay muerte espiritual. La Biblia nos dice en Efesios 2:1, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados. Sin Cristo nosotros estábamos en delitos y en pecados. Dice la palabra que cuando Cristo vino a nuestra vida, Él nos dio vida, lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa palabra nueva criatura habla con relación a una vida nueva, porque sin Cristo estábamos muertos. En Romanos capítulo 8, el versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vas a vivir. Si nosotros hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Pero si nos empecinamos a vivir en nuestra carne, en nuestros propios deseos, en nuestras propias pasiones, estaremos en una condición de muerte porque porque Cristo no estará en nosotros. Recordemos, mis hermanos, mis amigos, que el pecado trajo este tipo de muerte espiritual. No solamente el pecado trajo la muerte física, no solamente trajo la muerte eterna, sino también trajo la muerte espiritual. Y es ese tipo de muerte espiritual que hace que Dios esté distante de nosotros. Y cuando Dios está distante, pues tenemos que enfrentar situaciones sumamente difíciles y complicadas. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Jesús. Ahí podemos ver exactamente que sin Cristo, que si Cristo no está en nuestro hogar, si Cristo no está en nuestra vida primeramente, pues indudablemente lo que va a haber es muerte. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 12 dice muy claro, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que el que está sin Cristo no tiene vida, está muerto, muerto espiritualmente. Y si muere físicamente, va a pasar una eternidad separada de Dios. Dice la palabra en Tesalonicenses que cuando Dios venga y juzgue a los seres humanos, los que no obedecieron y los que no aceptaron a Jesús sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la gloria de Dios y su poder. Una muerte espiritual, una muerte eterna. Así que, mis hermanos, mis amigos, la invitación es a hacer de Jesús, a hacer de Dios el centro de nuestra vida. Porque si Cristo no está reinando en nosotros, nuestra condición es una condición de muerte. Donde no está Jesús, hay muerte. Jesús se ausentó de la casa de Marta y María y ante esta realidad, ante esta ausencia de Jesús, al no estar Jesús, como dice Marta y María, su hermano murió. O sea, estamos aplicando una gran verdad, una gran lección espiritual que nos lleva
o debe llevarnos a reflexionar con relación a esto. Y es que necesitamos que Jesús esté en nuestro hogar. Necesitamos que Jesús esté en todos los asuntos de nuestra vida, para que así podamos vivir satisfactoriamente en Cristo. Y no solamente vivir satisfactoriamente en Cristo, sino que cuando se presenten las diferentes circunstancias, las diferentes adversidades, podamos echar mano de Jesús y Jesús pueda fortalecernos, pueda levantarnos, pueda sanarnos y pueda darnos ese impulso que necesitamos a veces cuando la desesperación y la ansiedad nos visitan. El segundo aspecto de la ausencia de Jesús o donde no está Jesús es que hay oscuridad, hay tinieblas. Sin Jesús no podemos ver claramente el propósito que Dios tiene en nosotros. Así como la ausencia de la luz tiene o trae la oscuridad, la ausencia de Jesús también trae tinieblas a nuestra vida. La Biblia nos dice en Efesios 5:18, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en Jesús. Efesios 5:8, porque en otro tiempo éramos tinieblas, en otro tiempo nuestra vida era una vida de oscuridad, donde no podíamos ver lo que Dios tenía para nosotros. Por eso David en el Salmo 18, versículo 28, dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. También, mis hermanos, recuerde lo que dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sencillo, David reconocía que su vida sin Cristo era una vida de tinieblas, una vida de oscuridad. Tal vez estamos pasando por un momento donde no vemos el sol, donde no estamos viendo las estrellas, donde no estamos viendo lo que realmente necesitamos ver. No encontramos la salida, no encontramos la respuesta, no encontramos esa puerta. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en oscuridad. Recuerde que la ausencia de Jesús trae oscuridad, trae tinieblas. Ya lo dije, así como la ausencia de la luz hace las tinieblas, la ausencia de Cristo en nuestras vidas también trae la oscuridad. Cuando el profeta Isaías, hablando con relación a Cristo, hablando con relación proféticamente a la visita o a la encarnación de Cristo al mundo, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2 dice el profeta que los que andaban en tinieblas, en la tierra andaban en tinieblas, dice que ellos moraban en muerte, pero la luz de Cristo vino a resplandecer nuestros corazones. Jesús se encarnó y nos visitó en un mundo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. Así que la ausencia de Cristo, en primer lugar, lo que trae es muerte espiritual. En segundo lugar, la ausencia, que Jesús no esté en nuestro hogar, no esté en nuestra vida, va a traer oscuridad y tinieblas. ¿Sabe? Tal vez estás pasando por un momento de oscuridad, de tinieblas, pero Dios quiere resplandecer a través de la luz de Cristo en nuestros corazones. Solo basta con tomar una decisión y decirle a Jesús, aquí está la puerta abierta de mi corazón para que entre y no solamente me perdones mis pecados, sino que necesito que me des luz, que alumbre mi camino, que alumbre mi vida y yo así pueda ver aquellos propósitos, aquellas promesas hechas realidad en mi vida. Basta de vivir en oscuridad, basta de vivir en tinieblas. Dios desea visitarnos a través de la persona de Cristo, porque el deseo de Dios es que nosotros podamos resplandecer en la luz de Jesús. El tercer aspecto que quiero enumerar con referente a la ausencia de Cristo, donde no está Jesús, es que donde no está Jesús hay enemistad con Él. Recuerden, mis amigos, que cuando nosotros decidimos dejar a Dios de un lado, la Biblia nos dice que nosotros nos hacemos enemigos de Dios.
Una persona que deja ausente a Dios de su vida, a Dios ausente de todos los asuntos de su vida, es una persona que empieza a estar en enemistad con Él. La Biblia nos dice, mis hermanos, en Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Cuando nosotros no tenemos a Jesús en nuestra vida, somos enemigos de Dios. Y si somos enemigos de Dios, lo que estamos acarreando, lo que estamos, hermanos, a punto de obtener es el juicio de Dios. Así que no estemos en enemistad con Dios. Hagamos de Cristo, hagamos de Dios nuestro amigo. Hay un dicho que dice, que tal vez no es tan cierto, que dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y yo quiero decirle que tenemos que mirar bien ese dicho, que Dios ama al pecador. La Biblia dice, sí, tal vez lo ama de una manera general, pero la Biblia me dice algo contrario. Dice que Dios anda airado todos los días con el impío. ¿Por qué? Porque el hombre que no quiere reconocer a Dios en su vida, en el trayecto de su camino, simplemente se está acarreando el juicio y la ira de Dios sobre él. Así que es bueno que nosotros podamos meditar sobre eso, ¿verdad? Sí, Dios ama al pecador en la persona de su Hijo Jesucristo, pero mientras el hombre no decida buscar a Dios, se está constituyendo en enemigo, ha creado una enemistad con Dios. Y estar en enemistad con Dios es algo terrible, es algo grave, porque dice la palabra del Señor, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que reconciliémonos con el Señor. Hagamos del Señor, invitemos al Señor. No andemos más sin Cristo. Volvámonos amigos y no solamente nos vamos a volver amigos, sino que vamos a ser hijos de Dios y como hijos de Dios disfrutaremos de esas grandes bendiciones. También Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice la palabra del Señor. Y a vosotros también, que erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, Él nos ha reconciliado con Dios. Dice Colosenses 1:21, y a vosotros también que erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, nos ha reconciliado en la persona de su Hijo Jesucristo. Mis amigos, mis hermanos en Cristo, al final los enemigos de Cristo serán consumidos como la grasa de los carneros. Qué triste realidad, mis hermanos. Dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 37, versículo 20. Al final los enemigos de Dios, los enemigos de Cristo, serán consumidos como la grasa de los carneros. En otras palabras, vemos las consecuencias de vivir una vida sin Cristo, de vivir una vida totalmente independiente de Dios. ¿De qué nos sirve, como dice la misma palabra en uno de los evangelios, de qué nos sirve ganar el mundo si al final vamos a perder nuestra alma? Dice la palabra del Señor que el rico se levantaba y decía, mis frutos, mis graneros, mis casas, cuando la voz de la muerte le dijo, necio, hoy vengo por tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Tal vez logremos muchas cosas, pero no somos eternos en esta vida. Nuestra eternidad va a definirnos de acuerdo si somos salvos o si nos perdemos. Todo lo va a definir si Cristo mora y reina en nosotros. Y finalmente, el cuarto aspecto de lo que se experimenta de una ausencia de Cristo, cuando Cristo no está en nuestro hogar, en nuestra familia, finalmente, donde no está Jesús, hay un vacío muy grande. Quiero decirles, mis hermanos, que esa es una realidad muy cierta. Y es que donde no está Jesús, hay un vacío. Podemos tener todo en la vida, dinero, fama, una bonita familia, pero al final sin Jesús no somos absolutamente nada. Como ese joven rico, todo lo tenía todo. Era, aparte de que era un hombre rico, era un hombre religioso.
Pero un día sintió como esa insatisfacción, no se sentía bien y se acercó a Jesús para buscar una respuesta. Y cuando el Señor le da la respuesta de cómo obtener la vida eterna, este joven decide seguir con el vacío. Y así hay mucha gente en el día de hoy. Todo lo tienen, tienen fama, tienen, o sea, materialmente hablando, lo tienen todo. Pero, ¿sabe? Se sienten vacíos, se sienten frustrados. Vemos también, como decía en las noticias, gente que se quita la vida y se quitan la vida aún teniéndolo todo. ¿Por qué? Porque tienen un vacío en su corazón y ese vacío no lo pueden llenar absolutamente con nada. La ausencia de Jesús en la vida, mis hermanos, no se puede llenar con nada, con absolutamente nada. Solamente ese vacío se puede llenar en nuestro corazón con la presencia de Jesús, con la presencia de Dios en nosotros. Te sientes triste, te sientes solo, te sientes desesperado, te sientes frustrado, te sientes que no has logrado o alcanzado cosas. Quiero decirte que Cristo puede llenar el vacío de tu corazón. Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, dijo lo siguiente. Ahí, hermanos, al final del libro de Eclesiastés, el último versículo dice, el fin de todas las cosas, el fin de todos los discursos, el fin de todas las palabras es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y ojo, porque Salomón dice, porque todo esto es el hombre, porque todo esto es del hombre. Así que mis hermanos en Cristo Jesús, si Jesús no está en nuestro hogar, si Jesús no está en nuestra familia, no está en nuestro matrimonio, solamente vamos a experimentar la muerte. Recuerde que sin Cristo hay muerte espiritual. Sin Cristo vamos a experimentar esa muerte espiritual. Sin Cristo, si Cristo no está en nosotros, vamos a experimentar la oscuridad, las tinieblas. Si Cristo no está en nosotros, si Cristo está ausente de nuestras vidas, en tercer lugar, nos vamos a enemistar con Dios. Si Cristo no está en nosotros, nos hacemos enemigos de Dios. Y en cuarto lugar, si Cristo no está en nosotros, nuestra vida será una vida vacía. Y sabe, Cristo quiere llenar esa vida vacía. En otras palabras, lo que Dios quiere es darle sentido a nuestra vida. ¿Quiere que su vida tenga sentido? Invita a Jesús a su corazón. Dígale, Señor Jesús, quiero que entres a mi corazón y reines en mi vida, porque como dice la palabra del Señor, o como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Conclusión, solo una relación con Jesús puede llenar el vacío de nuestro corazón. Para Marta y María, solo el vacío que había dejado Lázaro, su hermano, lo podía llenar o lo podía remediar la sola presencia de Jesús. Al Jesús, al no estar en su hogar, en su casa, ellas experimentaron la muerte. Así que mis amigos, mis hermanos en Cristo, una realidad difícil de aceptar y es que si Jesús no está en nuestra casa, no está en nosotros, nuestra vida experimentará la muerte. Así que mi invitación es a que sigamos haciendo de nuestra vida lo mejor, pero con Dios de nuestro lado. Con Dios de nuestro lado, las cosas van a ser muchísimo mejor. Bendiciones, mis amados, mis hermanos en Cristo. Nos veremos en un próximo video para mirar nuestra quinta realidad. No se les olvide estudiar Juan capítulo 11 y nos veremos en otra oportunidad. Muchísimas bendiciones y que Dios les respalde en todos sus asuntos. Amén.